sabio que cada uno de estos dichos contiene. Es por esto, hermanos, que los proverbios siempre han sido importantes en toda época y en toda cultura. Israel no es la excepción. Todos nosotros conocemos que en la Escritura hay un libro que se llama justamente Proverbios. Lo escribió Salomón, al menos parte de ese libro lo escribió el rey Salomón, ese rey universalmente conocido por su sabiduría. Pues resulta, hermanos, que esta escritura que hemos leído en esta mañana se considera proverbial. Se considera proverbial, lo cual quiere decir que estas palabras que el profeta Amós estaba pronunciando para el pueblo de Israel contienen verdades llenas de sabiduría. Contienen verdades que cuando nosotros las analizamos con un poquito de detenimiento, vamos descubriendo verdades maravillosas que fueron importantes para ellos y que son importantes para nosotros hoy en día. Son verdades, hermanos, que nadie puede refutar. Son verdades que nadie puede rechazar. Son verdades, hermanos, ante las cuales una vez que se pronuncian no nos queda más que decir, eso es cierto, eso es verdad, eso es correcto, eso está bien dicho. Los proverbios entonces son sumamente importantes. Ahora, la gran pregunta es, cada proverbio, hermanos, quiere decir algo. Cada proverbio quiere comunicarnos una verdad. ¿Qué quería decirle Amós al pueblo de Israel al pronunciar esta cita proverbial? Esta que hemos leído en el verso 6. ¿Correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ellas con bueyes? ¿Qué querían decir estas palabras? ¿Qué quería afirmar el profeta cuando le daba este mensaje al pueblo de Israel? Quería decir, hermanos, que hay esfuerzos que son inútiles. Como hombre de campo, hermanos, él sabía bien lo que decía. Todos ustedes saben que Amós era boyero, esa era su profesión. ¿Quién es un boyero? Un hombre que trabaja la tierra con bueyes, un hombre que ara la tierra, un hombre de campo, un hombre, hermanos, que trabaja la tierra para cosechar el sustento para todos. Él sabía bien que poner a correr un caballo en una peña era destrozarlo, era arruinarlo. Las patas del animal terminarían rotas, destrozadas, tratando de correr continuamente en la peña. También sabía, por experiencia propia, que tratar de arar en la roca era inútil. Piensen ustedes, ¿quién metería los bueyes y el surco en una peña sólida, dura? ¿Quién podría abrir un surco para depositar la semilla si arara en la tierra, en la peña, perdón? Sería un trabajo inútil, sería un esfuerzo que no tendría ningún resultado. ¿Qué beneficios tendría el hombre? Rompería el arado, mataría a los bueyes y no lograría sino quizá hacerle un pequeño rasguño a la peña. Por eso se está preguntando él, ¿quién arará en la peña? ¿Qué necedad es esa de querer arar en la peña? Él quería destacar, hermanos, Amós quería destacar a los oídos de Israel lo inútiles que habían sido todos los esfuerzos y los mensajes que los profetas habían traído a los oídos de Israel y no habían penetrado sus corazones. Sus corazones endurecidos como la peña. Lo que el profeta le está reclamando a Israel es que tantos hombres habían dado sus vidas tratando de llevarles el mensaje y ellos no lo habían recibido porque sus corazones estaban endurecidos como la peña. Él, junto con Isaías, con Jeremías y tantos otros profetas en la Escritura, llevaron el mensaje. Hicieron esfuerzos, realizaron trabajos tremendos y grandes y todo lo que hicieron fue arar en la peña. Es decir, fue un trabajo inútil, fue un esfuerzo inútil porque Israel no aceptó el mensaje.
porque Israel no aceptó la palabra, porque Israel no permitió que aquel mensaje de arrepentimiento entrara o penetrara sus corazones endurecidos como la roca. Aquel mensaje, hermanos, de Amós estaba dirigido a una clase muy particular de la sociedad hebrea de aquellos días. Estaba dirigido a aquellos que disfrutaban de la abundancia, de la bendición, de la prosperidad de Jehová y no le daban gracias al Señor. Y no solo eso, abandonaban al hermano que estaba en necesidad. Si ustedes leen en el verso 4, hermanos, de ese mismo pasaje, dice el profeta al pueblo: duermen en cama de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. ¿Qué quería decir esta parte del mensaje de Amós? Estaba Amós reclamándole a Israel, reclamándole a aquella parte del pueblo que estaba disfrutando de toda la abundancia de Jehová, que vivía con todas sus necesidades satisfechas, que vivía en la abundancia, que vivía en la prosperidad, que vivía, hermanos, disfrutando de lo bueno de la vida. Y mientras disfrutaba de esa manera, se olvidaba del quebrantamiento de José. ¿Qué significa el quebrantamiento de José en esta escritura? ¿Quién era José? ¿De quién era hijo José? El patriarca, aquel que le había nacido a su padre cuando él ya era viejo, que le había nacido en la vejez. Sus hermanos querían matarlo. ¿Nos acordamos de eso? De José el soñador, José que soñaba con ser grande, José que continuamente se comparaba con sus hermanos y se veía él siempre superior, siempre magnífico, siempre extraordinario, mientras miraba a sus hermanos muy inferiores a él. Como consecuencia, sus hermanos quisieron matarlo. ¿Se acuerdan cuando lo echaron en un pozo seco? Dice ahí en la escritura que lo echaron y esperaban que una mala bestia lo devorara. Algunos de ellos le dicen: ¿y si muere, qué le vamos a decir a nuestro padre? Le vamos a decir que una mala bestia lo devoró. Porque los pozos secos generalmente eran habitados por la bestia, se convertía en madriguera de muchas fieras. Y por lo tanto, lo más probable es que al echarlo ahí, en aquella cisterna, dice la escritura, esas bestias lo devoraran y su hermano iba a morir. Pero si ustedes leen el relato, hermanos, con mucho cuidado, se van a dar cuenta de que mientras los hermanos echaron a José en aquella cisterna, ellos se sentaron a comer. Él está haciendo la comparación y está diciendo: ellos se sientan a comer de la abundancia que Dios les ha dado y se olvidan del que está en necesidad. Se olvidan del quebrantamiento de su hermano, abandonan a su hermano, se desentienden de su hermano que está en angustia, que está en necesidad. Este era el gran reclamo de Amós al pueblo. A un pueblo que gozaba de los bienes recibidos de Dios, pero no tenían misericordia de los que estaban en necesidad. Se olvidaban del quebrantamiento de José. Ya hemos entendido lo que significa esa expresión. Obviamente, hermanos, el profeta les estaba advirtiendo del mal que hacían al gozar de todas las abundancias recibidas de Dios y olvidarse de su hermano que estaba pasando angustia y necesidad. Obviamente, hermanos, el trabajo de Dios al bendecirlos había resultado también inútil,
¿Por qué había resultado inútil? Porque no había logrado hacer que sus corazones despertaran a la misericordia, al amor y al apoyo al hermano que estaba pasando necesidad. Sus corazones se habían vuelto como la peña, como la roca, en la cual inútilmente se podía meter el arado, inútilmente se metían los bueyes, porque aquellos corazones estaban terriblemente duros como la peña, y no sentían, y no dejaban entrar, y no dejaban penetrar la palabra de Dios para que tuvieran misericordia de su hermano que estaba en necesidad. Amén. ¿Hemos entendido hasta ahí? Preguntémonos entonces ahora qué significa esto para nosotros. Sin duda, esta palabra, empecemos por decir que esta palabra es para el pueblo del Señor, no es para los de afuera. El profeta hablaba al pueblo de Israel. Esta palabra es para nosotros, para los que hemos creído en Jesucristo, para aquellos creyentes que pudiéramos estar escuchando la palabra del Señor quizá ya por mucho tiempo, pero la hemos escuchado de manera inútil. Ha sido, hermanos, como meter los bueyes y el arado en la peña. La predicación del Evangelio puede haber sido como poner a correr los caballos en la peña o arar con bueyes en la roca. Ha sido un esfuerzo inútil. Aunque muchos predicadores nos han traído el mensaje, aunque cada uno de ellos ha tratado de llegar hasta nuestros corazones con el mensaje del Evangelio, y lo han presentado de muchas formas y maneras, y aunque al final del mensaje nosotros pudiéramos haber dicho, amén, qué lindo mensaje, pero quién sabe si realmente esa palabra logró penetrar nuestro corazón. Pero solo nosotros sabemos si esa palabra a la que nosotros hemos dicho amén, realmente ha hecho un impacto, un efecto en nuestra vida. No hay corazón más duro, hermanos, que aquel que ya pasó por el amor de Jesucristo. Desafortunadamente, aquellos que hemos sido amados por el Señor, somos los más propensos a endurecernos en la creencia de que ya lo hemos logrado todo, en la creencia de que el Señor nos ama a nosotros de una manera especial y particular, muy por encima de la forma en que ama a otros. Nosotros somos los más expuestos a caer en esa condición. El corazón se endurece, hermanos, de saberse perdonado. El corazón se endurece muchas veces de saberse tan amado por Dios. El corazón se endurece muchas veces, hermanos, al comprender que la misericordia de Dios está sobre nosotros todos los días de nuestra vida. Qué terrible es esto. Qué terrible es afirmar, hermanos, que nuestros corazones se pueden haber endurecidos porque ya disfrutaron del amor de Cristo. Que un corazón se puede endurecer a fuerza de amor de Dios. Si esto llega a suceder es porque hemos entendido mal el amor de Cristo por nosotros. Creemos, hermanos, que el Señor nos ha amado para que sigamos igual y no cambiemos absolutamente en nada. Cuando pensamos de esta manera, llegamos incluso a jactarnos del amor de Dios por nosotros, sin experimentar apenas quizá pequeños cambios en nuestra manera de vivir. La peña ha recibido algunos pequeños rasguños, pero no ha dejado de ser esa roca dura, inerte, que no da frutos. Porque cuando el corazón se vuelve peña, no hay manera de abrir un surco en donde poner la semilla que un día pueda dar fruto al 100 que glorifique el nombre de Jesucristo. Cuando una vida cristiana, hermanos, no da frutos en el Señor, hay que ponerse a pensar si es que el Señor está arando en la peña. Si eso pasara, no tendría sentido ni propósito que el Señor nos amara.
No tendría sentido ni propósito que el Señor nos amara para abandonarnos en la misma condición, para dejarnos en la misma situación de vida. El profeta Isaías dijo en una ocasión: porque este pueblo se acerca a mí con sus labios, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Desafortunadamente, gozando de la bendición de Dios, nuestros corazones podrían estar lejos de Él. Cuando el corazón se ha endurecido, hermanos, no hay manera de que demos fruto en Cristo Jesús. Y eso es terrible. ¿Cuántos caballos, bueyes y arados habrá destrozado ya el Señor, tratando de abrir un surco en nuestro corazón, en donde sembrar la semilla que un día llegue a dar fruto abundante que glorifique a Cristo? La verdad, no importa si hayan sido muchos o pocos. Lo que de verdad importa es que permitamos que la palabra del Señor cambie nuestra vida y nos quite el corazón de piedra y nos dé uno de carne. Tenemos una promesa. En Ezequiel 36 y verso 26 el profeta decía: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El Señor estaba diciendo: voy a cambiar esa peña, voy a cambiar esa peña inerte, sin vida, en vida abundante, en una vida que les transforme. Clamemos, hermanos, al Espíritu Santo, porque fíjense en esta promesa, dice: y les daré espíritu nuevo. Sin duda, hermanos, el profeta estaba hablando de la promesa todavía lejana del Espíritu Santo, pero ahora el Espíritu Santo está con nosotros. Ahora el Espíritu Santo está para nosotros. Ahora la promesa se ha cumplido, por lo cual, hermanos, no importa, como decimos, cuántos arados se hayan roto ya, entendamos que ahora el Espíritu Santo está para nosotros y por nosotros, y que Él puede cambiar nuestros corazones. Él puede transformar nuestra vida, porque Cristo no nos salvó para dejarnos en la misma condición. Cristo nos ha salvado para que vivamos en novedad de vida, para que vivamos una vida que glorifique el nombre de Jesucristo y que dé fruto abundante para su gloria y para su honra. Amén. Por lo tanto, hermanos, asegurémonos de que el Señor no esté arando en la peña. Asegurémonos de que el Señor esté abriendo un surco de vida en un corazón vivo, en un corazón de carne, en el cual pueda sembrar la semilla que será más tarde razón para que nosotros, cada uno de nosotros, dé fruto en sus vidas, frutos que glorifiquen el nombre de nuestro Salvador. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra que nos viene, Señor, a orientar en cuanto al propósito que has tenido para darnos la salvación. Señor, ayúdanos para que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra en la vida de cada uno y nos dé un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que permita que tu palabra, Señor, haga la obra, haga el trabajo, cumpla la función para el cual tú la has enviado a nuestra vida. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.